Buenos días, Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro más de nuestro ciclo de webinar, como siempre, como ya es costumbre. Estamos los días martes, estamos los días jueves, estamos los días miércoles, todos los días conversando con usted de distintos temas. Estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de transformación y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, la robotización de procesos, el gran desafío de la auditoría interna. Un tema transversal, un tema que nos toca a todos dentro de una organización. Y por eso hoy tengo a dos expertos que están a mi lado, iba a decir a mi mano izquierda, mano derecha, pero los dos están juntos ahora. Quiero presentar a Eladio Piña, quien es Audit Innovation Coach, y quiero presentar también a mi amigo Juan Jorge Herrera, con quien ya nos conocemos porque hemos estado en algunos países recorriendo y contando un poco lo que hace, quien es CEO de Rocketbot. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eladio? ¿Cómo estás, Juan Jorge? ¿Cómo les va? Hola Patricio, ¿qué tal? Bueno, un gusto compartir este espacio contigo, con Juan Jorge y un poco hablar hoy día en este momento, en esta instancia. Estamos en un momento bien importante, con muchos cambios, incertidumbre y un montón de oportunidades también, con negocios en evolución, tecnologías nuevas y por lo tanto la auditoría interna no puede estar ausente de este escenario, de este contexto. La auditoría interna está inserta dentro de nuestras organizaciones y por lo tanto debe ir al ritmo de la evolución de la tecnología y de los negocios. Así que eso es lo que vamos a compartir hoy con Juan Jorge y con todos los asistentes. Así que bienvenidos a todos. Buenísimo. Juan Jorge, CEO de Rocketbot. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que están haciendo hoy día a nivel latinoamericano y mundial también? Claro, bueno, feliz de saludarlos a todos. Un gusto de verte, Patricio, Eladio. Efectivamente, lo que está pasando hoy día, yo creo que va a ser un cambio crucial para la forma en que trabajamos, ¿ya? Hoy día estamos trabajando todo el día, la mayoría de nosotros, con el computador, y hay formas de hacer una transformación digital en estos procesos, en este trabajo rutinario que tenemos todos los días al frente del computador. Y de eso es la idea que vamos a hablar hoy día, específicamente con procesos de auditoría. Así que, como Rocketbot, feliz de poder participar acá y feliz de un poco enseñarles cómo se automatizan, qué cosas se están automatizando y cuál es el futuro que viene dentro de esta transformación digital. Buenísimo. Yo antes de dejarlos, como siempre, quiero saludar a todos los que se están conectando. Luis Enrique, que no nos dijo de dónde estaba, pero sí Julio César, que nos dijo que ya está en Costa Rica. Que mira, que Julio César trabaja en procesos de auditoría interna del MEP. A Paul Jonathan también desde Perú. Luis Enrique también desde Perú. Así que muchas gracias a todos los que se están conectando. Recuerden que no tan solo estamos a través de Demio, sino que Facebook, Twitter y también a nuestros amigos de 5 días del canal donde estamos transmitiendo todos nuestros eventos en Paraguay. Así que, Eladio, Juan Jorge, un placer estar con ustedes. Yo los dejo a cargo para que nos den una charla, para que nos comenten cómo podemos robotizar todos los procesos en auditoría interna y nos vemos al final para que conversemos con el público y conversemos entre nosotros. Un abrazo. Perfecto, gracias Patricio. Bueno, las presentaciones ya las realizó Patricio, así que vamos a hablar un poquito hoy día con Juan Jorge de un contexto en el que estamos viviendo hoy día, los desafíos de la auditoría interna, un poco a qué nos referimos con el concepto de auditoría interna 4.0, profundizar un poquito en lo que es la automatización, el RPA y de alguna manera cómo podemos abordar este tipo de proyectos y también comentarle algunos casos de uso en auditoría interna. Para comenzar, primero que todo, hablar un poquito de riesgos 2021. Como lo indicaba al inicio, estamos en un periodo bien especial de incertidumbre y de cambio y por lo tanto tenemos que estar preparados para ello. Y en ese sentido, es importante tener una mirada de los riesgos hacia el próximo año. Sobre todo que estamos en una época de presupuesto, de planificación y es el momento en que empezamos a mirar un poquito dónde debiésemos tener el foco en 2021 en nuestros planes de auditoría. Este es un estudio realizado por el Instituto de Auditores Internos, el OnRisk, que se realiza año a año con la participación de directores de empresas, ejecutivos y los líderes de auditoría interna. Por tanto, entrega una visión bastante integral de los riesgos. Y en esta figura
muestra los 11 principales riesgos, con una mirada, por un lado, de la relevancia que tienen estos riesgos para la organización y, por otra parte, la capacidad que tienen para hacer frente a dichos riesgos. El primero de ellos es ciberseguridad y lo ha sido en los últimos años, donde se muestra que hay una alta relevancia y una cierta capacidad, yo diría que razonable para hacer frente a este riesgo en términos generales. En segundo lugar, vemos continuidad de negocio y gestión de crisis, que con motivo de la pandemia ha tomado una relevancia naturalmente mayor y con una serie de consecuencias asociadas al COVID. Entonces, en esta figura, de alguna manera lo que más se resalta o destaca es la aparición de tres riesgos, pero dos que en el fondo han aparecido últimamente, que es la gestión del talento y la innovación disruptiva. Entonces, eso ya de alguna manera nos plantea ciertos desafíos de aquí en adelante, en general para las organizaciones y también para la auditoría interna. Entonces, esos desafíos, por un lado, están la incorporación de nuevas tecnologías. Está absolutamente claro que las tecnologías se están acelerando rápidamente y en ese sentido, en nuestros equipos de auditoría ya no es suficiente, no basta con contar con un auditor TI que nos ayude en nuestras funciones, sino que todo el equipo debería tener un uso más intensivo de la tecnología. Ahora, para hacer uso intensivo de esas nuevas tecnologías necesitamos desarrollar nuevas competencias y habilidades que nos permitan tener un aprendizaje continuo. Ese aprendizaje continuo hoy día es factible, o sea, tenemos acceso a mucha información a través de Internet, hay cursos gratuitos, Juan Jorge también les va a comentar de algunas opciones de Rocketboard al respecto también, entonces eso es súper importante que no tenemos esa limitación hoy en día. El aprendizaje está al alcance de nuestras manos. Y a esta velocidad de cambio en la que estamos enfrentados, necesitamos que la auditoría interna también innove. Y esa capacidad de innovación para acompañar a los negocios en la evolución que estamos viviendo, tenemos que de alguna manera tratar de desarrollar y atraer los talentos a nuestras organizaciones que nos permitan crear un ambiente propicio y que inspire la creatividad. Esa yo diría que es la clave de atraer nuevos talentos. Hoy día las nuevas generaciones traen un expertise, un conocimiento de base en cuanto a la tecnología que nosotros debemos aprovechar e incorporar en nuestros equipos de auditoría también. Oye, Eladio, ahí yo te hago una pregunta. Tú que Dale. estás todo el día con auditores, ¿cómo los auditores jóvenes seguramente se quieren sumar con Sí. fuerza, pero los que llevan más años, ¿cómo sientes tú que quieren abordar esto? ¿Están interesados o lo ven un poco más de lejos? Muy buena pregunta, Juan Jorge. Efectivamente, bueno, las nuevas generaciones en realidad son partidarios de los cambios en general y traen un chip en el ADN, diría yo, de que son casi nativos digitales. Pero claro, hay un desafío con aquellos auditores de mayor trayectoria, pero lo que yo he visto en general, que cuando se genera un ambiente de innovación, un ambiente de creatividad dentro de nuestros equipos, aquellos auditores que tal vez no han estado tan cercanos a la tecnología y empiezan a ver los beneficios que esto tiene, naturalmente se suben al carro. Entonces, no es un tema, diría yo, generacional que te invalide el incorporar a todos los miembros del equipo. Es básicamente de que nosotros, como los líderes de los equipos de auditoría y en general todos los miembros, tenemos que incorporar a todas las partes, porque en el fondo el equipo se conforma, por una parte, con el expertise de los jóvenes, en los ámbitos tecnológicos, por ejemplo, pero también con la experiencia de aquellos que conocen muy bien el negocio, que conocen los procesos de auditoría, que conocen los procesos operativos que hay detrás y que aportan y que soportan estos negocios. Entonces hay que armar equipo. Y ese equipo se arma generando de alguna manera este ecosistema que en el fondo propicia la innovación, la creatividad en auditoría. Y en la medida que eso se vaya mostrando hacia el interior de nuestras organizaciones, con nuestras contrapartes, la verdad es que eso se empieza a palpar, se empieza a notar y los resultados son espectaculares de cara al desempeño de nuestra función. Perfecto, qué bueno escucharlo. Sí.
Eso se está viendo con mucha fuerza. Entonces, el desafío, de alguna manera, que tenemos en auditoría es ir hacia una auditoría interna 4.0 o una auditoría digital. Yo como lo veo, Juan Jorge, es que en auditoría interna no podemos seguir mirando hacia el pasado, no podemos seguir revisando o contando de alguna manera situaciones que ya ocurrieron, sino que tenemos que tratar de anticiparnos. Ese es el tremendo desafío que tenemos. Tenemos que tener una auditoría interna que sea mucho más preventiva que reactiva. Entonces, es el desafío. Tenemos que evolucionar definitivamente hacia una auditoría interna 4.0. Y para ello tenemos que incorporar nuevas metodologías o marcos de trabajo como la agilidad, por ejemplo, desarrollar auditoría continua, avanzar en capacidades analíticas. Hoy día es perfectamente factible incorporar capacidades analíticas en nuestros equipos. Y, por supuesto, la automatización de procesos, que es el tema que nos convoca y del que queremos profundizar un poco más. Entonces, acá, tú, Juan Jorge, conoces mejor que nadie cuáles son todos los beneficios de la robotización. Por mi parte, señalar que en el ámbito de auditoría hacemos un montón de procesos manuales y tareas rutinarias, repetitivas, operativas, que en el fondo es bastante tiempo que nos consume. Ese tiempo nosotros podríamos destinarlo a hacer actividades de mucho más valor. Y ahí se genera una serie de beneficios, como más eficiencia, menor tasa de error, mayor cobertura de auditoría. Acá te devuelvo la pregunta, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué beneficio en materia del RPA aplicado a negocios y hacia la auditoría tú ves que podría tener implementar un proyecto de RPA en la auditoría interna? Claro, aquí yo siempre defino esto en dos grandes pilares de beneficio, ¿ya? Uno, obviamente, es el ahorro del tiempo, y eso lo vamos a ver en un slide después, pero tiene que ver que el robot, aunque nosotros seamos muy rápidos y muy expertos en ese proceso, jamás vamos a ser tan rápido como el robot. Y jamás Correcto. vamos a poder superar la cantidad de errores que tiene la persona versus el robot, que generalmente se equivoca cero. Cuando está funcionando y está bien programado, el error es cero, ¿ya? Eso es un pilar, el ahorro en tiempos, ¿ya? Sobre todo cuando estos procesos tienen que ver y tienen que integrarse con distintas personas o con distintas áreas, el tiempo que ganas es increíble. Nuestra experiencia habla más o menos de un 80% del tiempo en un proceso es el que se ahorra, ¿ya? O sea, si estamos hablando de un proceso que dura 3 días, lo podemos reducir a algunas horas, ¿ya? Principalmente cuando tiene varias personas o varias áreas de negocio distintas, ¿ya? Y el otro gran pilar diría que es el ahorro en costos. El ahorro en costos de alguna forma se calcula un poco con el tiempo que la persona destinaba a hacer ese proceso que ahora lo va a hacer el robot. Ahora, nuestra experiencia, y quiero ser bien enfático en esto, es que no hemos visto proyectos en donde la persona que está haciendo el proceso ya no trabaje más, se despida, se desvincule. Al contrario, lo que pasa acá es que hay un montón de tareas que entregan mayor valor agregado y sin duda ustedes deben tener muy claro que no existe el tiempo hoy día para hacerlas todas. Existe mucha información, muchos mails que revisar, mucho análisis que hacer y muchas veces estoy perdiendo tiempo en hacer una tarea que es rutinaria, repetitiva, que perfectamente podría ser automatizada. Entonces, esa mezcla del ahorro del tiempo y el ahorro de mi tiempo, ¿ya? El tiempo en general del proceso y el ahorro de mi tiempo que se transforma en un costo, es la combinación exacta para poder después ver qué tan rentables son esos procesos. Perfecto, en el fondo es una herramienta súper poderosa para, de alguna manera, en auditoría interna tener una mayor cobertura, eh, utilizando esos recursos que estamos de alguna manera liberando. La verdad que, en el fondo, hoy día tenemos que hacer más con los mismos recursos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es como la interrogante que tenemos. Bueno, acá planteamos una solución que en definitiva, en la medida que automaticemos procesos, vamos a poder hacer efectivamente mucho más, pero con los mismos recursos. Así que es una buena noticia. Bueno, ahora vamos a continuar profundizando un poquito en lo que es automatización, RPA. Adelante, Juan Jorge. Perfecto. A ver, partamos un poco de lo básico porque obviamente yo no sé cuántos saben de automatización las
las personas que están conectadas, pero en general la automatización de trabajo en un sistema donde se transfieren tareas de producción, realizada habitualmente por operarios humanos, a un conjunto de elementos tecnológicos. Esa es la automatización en el trabajo, es la definición. Esto viene desde tiempos de cuando empezaron a inventarse las máquinas, etcétera. Y hoy día vivimos en un mundo, en un sistema que trabaja con un sistema computacional, en donde también podemos automatizar cosas, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que antes automatizamos y lo que sigue automatizándose en robótica con maquinaria, ahora lo estamos automatizando en los computadores. No es algo nuevo de este año, pero ya viene hace varios años de cómo poder automatizar, ¿ya? ¿Por qué queremos automatizar? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Lo que estamos hablando con el audio. Las personas son muy ineficientes y yo creo que aquí nadie no podría acogerse a estos temas, pero uno gasta mucho tiempo con mensajes por teléfono, por chat, por cosas que no son del trabajo, viendo internet, uno tiene muchas distracciones, cuesta mucho enfocarse. Cuando estás físicamente en la oficina, no como ahora, tareas personales, hablar con compañeros, ausencias, etc. Entonces, ¿qué pasa con las empresas, las compañías? Obviamente, como trabajan personas, siguen siendo ineficientes. Y a esto le agregamos horas de análisis de correo, análisis que no aportan en nada, o horas buscando información que tampoco aportan, ¿ya? Automatizar siempre ha sido una solución, pero hasta hace poco automatizar significaba proyectos del área TI y lo que producía esto es que sea caro, sea lento y sea complejo, ¿ya? Cuando son proyectos del área TI, muchas veces significa integración de sistemas, desarrollo, ¿ya? Y eso es un proyecto de más tiempo y obviamente mayor costo y difícil de implementar, ¿ya? Entonces, la solución a esto es RPA, Robotic Process Automation. ¿Qué es lo que es? Es automatización mediante bots, en donde los bots hacen y replican acciones humanas. Ya no estoy integrando sistemas, sino que digo, a ver, todo lo que hago yo en el computador podría ser potencialmente automatizable por un bot. Los mismos bots que escuchan ustedes que votan en Twitter, es lo mismo. En vez de enseñarle a votar en Twitter, le enseño a hacer mi proceso, en este caso puede ser de auditoría, decir, mira, tienes que ir a buscar la información a tal base de datos, hacer una correlación con estas otras facturas que las encuentren en tal otra base de datos y hazme este trabajo. Yo me demoraba haciendo ese trabajo 3 horas y el robot se puede demorar media hora haciendo lo mismo, pero sin estar yo haciéndolo. Esa es la automatización de trabajo a la que nos referimos, ¿ya? Entonces, ya entrando en transformación digital, hay que tener muy claro que el rol ha ido cambiando. En un principio, con esta gráfica que le estoy mostrando, entre el 60 y el 70, la tecnología era un soporte al área de negocio. Después era por colaboración al área de negocio, en los años 80. Después los negocios empezaron a diferenciar cuando tenían tecnología en los años 90. Y hoy día muchas veces es parte intrínseca, parte fundamental del negocio. Los negocios que vemos hoy día en el diario, la mayoría son tecnológicos, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que la tecnología es parte del negocio y va a ser parte de nuestra vida cada día más, ¿ya? Entonces, tenemos que sumarnos a esta ola. Yo siento que con esta automatización por bots, definitivamente va a cambiar la forma en que nosotros trabajamos. Es como, yo no veo un mundo ahora, y a ustedes les debe pasar, que uno pueda trabajar sin mail o sin internet. Yo no veo un mundo después a futuro que no trabajes sin un bot. Va a ser tu ayudante, tu asistente. Y muchas de estas tareas las vamos a suplir con estos bots. Yo siempre doy el ejemplo de la calculadora y el Excel. Sin duda, no puedes quitar a la persona que te va a dar las 100 cifras o que sepa qué cifra sumar. Pero yo me demoro 3, 5 minutos sumando 100 cifras a mano. Después lo bajo con una calculadora a 3 minutos. Y ahora lo bajo en un Excel, si tengo las cifras, a 3 segundos. Va a ser lo mismo. Esto va a ser mi asistente que me va a ayudar para permitirme a mí, en este caso como Juan Jorge Herrera, hacer más y hacer cosas con valor agregado, que es lo que realmente necesitamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tan rápido es un bot versus humano? 4 veces en velocidad de procesos y sobre todo, el tema es que es 24/7, ya trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días. Entonces, ¿por qué le hago hincapié en esto? Porque imagínense ustedes qué procesos que tú tienes que hacerlo en la mañana temprano por una razón, podría hacerlo el bot en horas que tú no estás trabajando.
Entonces lo hace en la madrugada, lo hace en la noche. La información ya está muchas veces. Yo siempre doy el ejemplo para otro tipo de procesos, no de auditoría, más contables, con conciliación bancaria. La conciliación bancaria la puede hacer de madrugada el robot. Entonces yo llego ya con el trabajo hecho, ¿ya? Entonces, por eso es importante esto del 24/7 y 365 días. Hay cosas que podría hacer perfectamente el bot el fin de semana, mientras nosotros descansamos. La idea es que esto sea una ayuda. Y no sé si te pasa, Eladio, pero cada día tenemos más cosas que trabajar, más cosas que hacer, y nos está faltando el tiempo, ¿ya? Yo creo en un futuro en donde podamos trabajar menos horas, porque la verdad es que lo siento así, pero poder tener una capacidad de avanzar mientras nosotros no estamos conectados. No, absolutamente. O sea, imagínate ahora todos en modo teletrabajo, todos, la mayoría en casa en todo este periodo complejo. Estamos conectados y yo creo que con muchas personas que he conversado nos pasa lo mismo. Trabajamos más que antes. Cuesta desconectarnos y el tiempo es un recurso absolutamente hoy día escaso y nos gustaría a todos tener más tiempo para hacer un montón de cosas más. Y yo creo que hay que, en el fondo, repensar y los bots vienen a darnos una mano en ese sentido. Correcto. Bueno, aquí les quiero mostrar un video cortito, ¿ya? De cómo es una diferencia entre un humano y un bot, ¿ya? A ver si me ayudan ahí corriendo el video. Este video lo que estaba haciendo era entrar a un Excel, ¿ya? Sacar información, hacer un registro, meterse en una página web, sacar información y después mandar un mail, ¿ya? A su izquierda ven una persona haciendo el trabajo y con el tiempo que demora, ¿ya? Y a su derecha abajo está el bot. El robot ya terminó ese trabajo y se demoró 16 segundos. Y la persona llegó a 15 minutos, ¿ya? Con 2 errores, ¿ya? Esta es la velocidad y la diferencia. En algunos casos es mucho menor y en algunos casos es mucho mayor también. Entonces, aquí salvamos, guardamos, ahorramos 889 segundos, ¿ya? Lo que significa 31 días de trabajo, ¿ya? Esta es la diferencia cuando empezamos a hacer cosas con bots, ¿ya? Ahora, después más adelante le vamos a mostrar qué es lo que podemos hacer con los bots y después cómo hacerlo. Vamos a dar un pincelazo de cómo hacerlo y qué cosas se pueden hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los resultados esperados? Algo hablamos, pero deberíamos tener por lo menos un resultado mínimo de 85% de ahorro en tiempo. Tenemos la posibilidad de trabajar 365 días, ahorrar recursos, los proyectos, no lo digo yo, lo dice las consultoras más grandes del mundo, debería estar entre un 50 y un 80% en ahorro de recursos, ¿ya? Obviamente no todos los procesos van a ser muy rentables, hay algunos muy pequeños que obviamente no vale la pena hacer un proyecto de RPA, pero sin duda debería estar cercano entre el 50 y el 80%, ¿ya? Y cero error, ¿ya? En el caso de nosotros ya contamos con más de 200 casos de éxito, no solo de procesos, nosotros ya tenemos 200 clientes, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene 20, 30, 40, 50 procesos automatizados. Entonces, casos generales que se pueden automatizar para ir entrando en detalle, ¿ya? Extracción masiva de reportes financieros, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un caso ahí de extracción de los últimos 20 años, de 27 cuentas financieras de SAP. Y ahí yo le pregunto a Eladio, yo no soy experto de auditor, aunque estoy justo hoy día en una oficina familiar, que es, mi familia es contable, auditores externos, auditores principalmente muy ligados a esto. Pero me suena que extraer informes de hace muchos años atrás puede ser algo que perfectamente los auditores pueden necesitar para poder hacer algún tipo de operación. ¿Es así o no? Absolutamente, Juan Jorge. O sea, continuamente los auditores tenemos un gran problema que es el acceso a la información, el acceso a la data. La auditoría interna no es la de las áreas que tenga mayor prioridad dentro de una organización por parte de tecnología tampoco. Entonces, de alguna manera es una necesidad absoluta que la auditoría interna tenga esa capacidad propia de extraer esa información de tal forma de generar reportes, de hacer sus análisis de auditoría y de alguna manera empezar a modelar esa información también hacia futuro. Claro. En este caso, cuando tú sabes qué información extraer, y tú puedes enseñar al robot, a ver, vaya a este Excel y vea el año. Y el año están en correlación, o sea, en un orden. Y dice, ok, vaya al 2020 y sáqueme las facturas de venta. Donde sacó el Excel el año, vaya y sáquemela, una por una. Y me pone la información, lea esa factura en donde las cosas que me interesan, el monto,
el nombre del cliente, qué sé yo, y me lo va colocando en este Excel. Eso, yo me imagino como editor, lo puedo hacer y me va a demorar, te inventar, 3 minutos por cada uno. Si me concentro, voy a tener eso, no sé, en un mes de trabajo. El robot lo puede hacer solamente no en un par de horas, pero sí en 5 días, trabajando sin parar. Pero yo, mientras tanto, estoy haciendo otras cosas. ¿Ya? Entonces, ese robot que le estoy mencionando puede ser un robot muy sencillo de hacer. Me podría demorar, no sé, 1 o 2 horas versus el mes que tengo que trabajar. ¿Ya? Esa es la ventaja. ¿No? Aquí hay otro ejemplo, pagos con retraso. ¿Ya? Eh, el cliente pone a disposición un servicio, una API, y todos los pagos cargados. Esto es algo más general, pero lo que quiere decir es que el robot puede colocar ciertos pagos con retraso, ¿ya? En un servicio y puede hacer esos pagos, ¿ya? Eso me acuerdo que fue un proyecto bastante interesante en donde te permite que el robot haga ciertas operaciones también, no buscar información, sino que vaya y pague estas cosas, ¿ya? Hay registro de incapacidades. Perfecto. El tema de lectura de licencias médicas, que también puede ser interesante. Ok, un auditor tiene que ver, me imagino en un momento podría ver todas las lecturas de licencias médicas para poder auditar esa parte. Bueno, eso es uno por uno, descargarlos, ponerlos tal vez también otra vez en un Excel y ir revisando. Perfectamente la extracción de los datos podría ser por acá, ¿ya? Y hay otros como registro y envío de documentos tributarios, ¿ya? Esto es descargar y el envío de documentos tributarios. Incluso nosotros estamos un poco más allá con este tipo de robots que son más masivos. Y también se pueden hasta comprar en unas especies de App Store, ¿ya? En donde tú puedes sacar esos robots, ¿ya? Comprar esos robots y que te hagan esta tarea en particular. ¿Sabe qué? Descarmen todas las facturas de esta empresa, cuando vayan llegando o histórico, etcétera, ¿ya? O el último habla aquí de conflicto de interés, ¿ya? Este consta de 4 países y lo que está viendo son los acreedores si es que tienen un conflicto de interés para poder tener, por ejemplo, un crédito o para poder tener algún tipo de permiso, ¿ya? Entonces, eso también se ocupa mucho, ir mezclando sistemas. Una cosa es sacar información de un RP, de un CRM, pero muchas veces yo quiero sacar información desde entidades públicas. Entonces, puedo mezclar esto para que estos casos de alguna forma funcionen en lo privado, información de mis RP o del RP de la empresa con información pública que pueda encontrar, ¿ya? Aquí, esta es una noticia que me dolió el corazón, pero es una encuesta de Deloitte que dice que cuál es el ámbito donde más comúnmente se emplea el RPA. ¿Ya? Fue hace un par de años. Lamentablemente, auditoría interna está el último. Y yo, que he conversado con varios amigos que son auditores externos, internos, me dicen, oye, están muy interesados. El tema es que no saben cómo partir. No saben cómo partir. Ese es el gran desafío. Dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde bajo? Si la empresa no tiene la herramienta, ¿cómo lo hago? Bueno, aquí vamos a dar algunos tips para saber cómo partir. Pero obviamente, donde se está trabajando más en RPA es contabilidad y finanzas, es recursos humanos, es el área de TI, es el tema de impuestos, pero auditoría interna es muy bajo todavía. Y ahí es donde hay un desafío gigantesco, ¿no? Sí, No de sé todas si, maneras. no sé si Ladio tú complementas Sí, eso, si sí, es poco lo que o se sea, ocupa. no, es muy poquito la verdad. O sea, en la auditoría interna, así como en cualquier otra área de la organización, hay un montón de tareas que en el fondo son absolutamente rutinarias, manuales y que en definitiva tenemos que avanzar en ese sentido. O sea, cuando vi estas cifras, la verdad me sorprendieron. Pensé que podría ser un poquito más, porque igual es una consulta a nivel global, pero está claro que tenemos un tremendo desafío y una oportunidad a la vez. Entonces yo creo que hay que ir por esa oportunidad. Tenemos que implementar esto. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos para avanzar en RPA? Acá, a propósito de la encuesta que mostraba Juan Jorge, acá hay otra encuesta que es del Instituto de Auditores Internos que dice que solamente el 13% de los líderes de auditoría interna creen que su función está adoptando rápidamente nuevas tecnologías. O sea, acá ratifican un poco en cifras de que en definitiva los espacios de mejora y de crecimiento para las funciones de auditoría interna en el uso de las nuevas tecnologías como el RPA es inmenso. Así que tenemos que ir por ese paso. Entonces, ¿qué es lo que usualmente
uno se encuentra como con los peros o cuáles son los factores que influyen en esto. Por un lado, el acceso a los datos, siempre es un tema. Por otra parte, el cómo la auditoría interna se relaciona al interior de la organización con el resto de las áreas, ya sea de primera o segunda línea. Y también lo que mencionaba Juan Jorge, el tema de los recursos financieros para echar a andar este tipo de proyectos. Pero en definitiva yo creo que en estos tres ámbitos hay avances importantes, el acceso a los datos es cada vez mayor, la relación y comunicación con las áreas por parte de la auditoría interna también ha mejorado notablemente, y el factor de los recursos financieros yo creo que ya está dejando de ser un tema, como lo comentabas tú, Juan Jorge. O sea, hoy día hay una serie de herramientas disponibles y accesibles para cualquier tipo de organización independiente de su tamaño. A ver si tú me puedes apoyar Claro. ahí, profundizar un poquito de cómo lo ves tú en tu mirada. Claro, a ver, en el caso nuestro, nosotros tenemos unas licencias de desarrollo que son gratis. Obviamente están acotadas un cierto tiempo, pero yo me pongo en los zapatos de un editor interno y decir, a ver, tengo un montón de procesos que pueden ser interesantes, tratar de ver una automatización. Descargo la licencia, la pruebo, empiezo a jugar, empiezo a aprender y si me funciona, voy. Y los costos son muy bajos de licencias que funcionan, por ejemplo, en un computador, no en un servidor. Entonces, perfectamente puedo un editor decir, bueno, esto, incluso yo digo, lo pago yo, esta licencia, porque me va a permitir a mí ahorrar y trabajar más cómodo, más rápido y ganar tiempo, ¿ya? Incluso los cursos también hoy día son gratis para poder ocupar esta herramienta y son totalmente intuitivos. O sea, yo que no soy programador, yo he podido hacer robots y tienen funciones como drag and drop, más un curso que yo haga, ya perfectamente puedo empezar a automatizar, ¿ya? Ahora, obviamente si es un proyecto que la empresa está metido y que es un proyecto más grande, bueno, vendrán personas más expertas uno, se podrá externalizar la automatización de esos procesos, pero puedo partir yo, sí, y a muy bajo costo, así que eso no es excusa hoy día. Y un poco para terminar esto, de las encuestas, efectivamente en la misma encuesta que hicimos hoy día acá, el 70% no ha hecho nada automatizando mediante RPA. Y eso que esto es un webinar de RPA, me imagino que hay gente que se metió efectivamente porque le interesó, porque sabe, y también hay gente que solamente ha hecho algo y quiere saber más. Ese es el otro 30%, ¿ya? Entonces, nos queda mucho por hacer. Así como tú tienes un 13 y yo tenía un 2 en la auditoría interna, efectivamente aquí que está en la auditoría interna, hay un 70 que nunca ha hecho nada con RPA. Bueno, claramente ahí está el desafío. Entonces, en definitiva, hay ciertos factores que tenemos que considerar, pero yo diría que el factor, en mi opinión, más relevante es que los equipos de auditoría interna tienen que adquirir y contar con capacidades y habilidades para abordar este tipo de proyectos, para automatizar sus procesos, que como lo hemos dicho y lo conocemos, los que hemos estado por un largo tiempo en auditoría interna, hay mucho proceso manual y hay mucha ineficiencia que tenemos que avanzar en ese sentido. Y acá la clave es esa, es justamente incorporar estas capacidades, estas herramientas a nuestros equipos de auditoría. Y ahora, ¿cómo vamos incorporando esas capacidades? En el fondo, hoy día, Juan Jorge lo comentaba, las herramientas están disponibles, podemos tener el acceso a las herramientas, a la capacitación. Entonces, diríamos que no tenemos barreras para avanzar en ese sentido. Claro, y otra Como, cosa aquí, complementándote, Ladio, es que Ujú. Rocketbot, hay muy pocas empresas de RPA en Sudamérica. La verdad es que nosotros nos hemos topado con las más grandes del mundo, pero Rocketbot está posicionado de ser una de las empresas más importantes de RPA en Sudamérica. ¿A qué me refiero con esto? Es que el soporte o cualquier ayuda de los foros, de la cantidad de partners o resellers que están ayudando, existe, ¿ya? Entonces, el tema del idioma tampoco es un tema, el tema de que, oye, estoy bajando una licencia que es desde India o de Rumania, no es un tema. Estamos acá con ustedes, somos chilenos, argentinos, ahí tenemos personas que trabajan en Colombia, entonces somos sudamericanos y lo que acerca más culturalmente, yo diría, la herramienta también, ¿ya? Que ayuda en ese aspecto. De todas maneras. Y bueno, hablando un poquito de cómo abordar un proyecto de este tipo, es una mirada bastante general.
mostrar un poquito que, bueno, lo primero es que tenemos que identificar qué herramientas tenemos, con qué capacidades contamos en el equipo. En función de eso, agregar las herramientas como las que comentaba Juan Jorge u otras y capacitar a nuestros equipos. En la medida que eso lo tengamos, podemos ya ir avanzando y poder identificar algunas tareas o actividades que son susceptibles de ser automatizadas y haciendo, como siempre, un análisis de factibilidad en términos de, por un lado, la probabilidad de éxito de robotización de ese proceso, como también el impacto que pueda tener al interior de la función de auditoría. O sea, una actividad que hoy día tal vez la estamos realizando una vez al año, la podríamos realizar mensualmente, semanalmente o diariamente. O sea, imagínense la potencialidad que podríamos tener implementando un RPA. Y si eso lo multiplicamos, imagínense a lo que podríamos llegar. Entonces, bueno, una vez hecho este análisis de factibilidad, lo que tenemos que hacer es desarrollarlo, probarlo, es súper importante probarlo en auditoría interna. No podemos, de alguna manera, correr el riesgo de cometer ciertos errores en el entregable, en el producto que vamos a entregar, porque estamos entregando finalmente una opinión de auditoría y eso puede tener alguna consecuencia. Entonces, como en todo, es importante el poder testear bien y implementar finalmente, si ese es el principal desafío. Ahora, en mi experiencia, Sí, Eladio, ahí dale, déjame Juan. complementarte. En la anterior, ahí en la herramienta, eh, obviamente una herramienta es la plataforma RPA, en donde tú desarrollas, ejecutas y después también puedes orquestar los robots y darle distintos triggers o gatillos para ver cómo funcionan esos robots. Ya en el caso de auditor interno, principalmente yo lo veo una visión más que sea más algo más manual, es decir, ok, quiero hacer correr este robot que hace esto, perfecto, y se va a demorar 1 o 2 días, un mes, pero va a hacer. Pero también hay otras herramientas que las herramientas de RPA están pensadas para ser complementadas, para tener APIs con otras cosas, están en un marketplace. Entonces, ¿a qué me refiero con otras herramientas? Pueden ser herramientas tecnológicas, ¿ya? Además de salirme del mundo de RPA, que obviamente tienen API y conexiones con CRM, ERP, base de datos, etcétera. Pero también tienes herramientas que se complementan muy tecnológicas. Inteligencia artificial, podría ser una herramienta estadística, ¿ya? Que me imagino que puede ser interesante. Yo ahí desconozco, pero cuando son grandes números de registro y cosas, podría ser, a ver, si quiero ver una veracidad de esto, podría ser algún tipo de correlación o algún tipo de análisis estadístico para poder sacar algún informe. Entonces, la plataforma RPA te permite como la base para después decir, a ver, ¿cómo me conecto cuando saco esta información? ¿A qué? ¿Ya? No sé si ustedes ocupan algunas herramientas de este tipo, estadísticas, para poder hacer algunas cosas. Sí, claro, sí, claro. El fondo, hoy día, especialmente en algunas industrias, en algunos negocios, eh, se trabaja mucho con modelos. Y los modelos son esencialmente estadísticos, matemáticos, y por tanto esos modelos son muchas veces generados al interior de las compañías. Entonces esos modelos también tienen que ser auditados. Entonces la auditoría interna tiene que incorporar dentro de sus capacidades herramientas analíticas como la estadística, usar el lenguajes como Python, R, incorporar algún otro tipo de herramientas que en el fondo te entreguen esta capacidad, porque auditar un modelo requiere cierta especialización. Entonces, el RPA de alguna manera te viene a dar una base o a aportar en este proceso de cómo vas a auditar los modelos finalmente. O sea, hoy día la auditoría interna no es solamente ver si un control funciona o no, si está bien diseñado, o evaluar un riesgo en términos generales. La auditoría tiene que ser mucho más integral. Entonces, tiene que tener la capacidad de auditar prácticamente todos los procesos y modelos que tiene una compañía. Y hoy día, obviamente, eso es un desafío importante. Así que claramente la integración del RPA con capacidades analíticas, tecnológicas, como lo comentas muy bien tú, Juan Jorge, es absolutamente imprescindible hoy en día. Qué bueno que comentaste el tema de Python, porque esa es una de las grandes diferencias y por qué hemos tenido tanto éxito como plataforma RPA. Es que nosotros estamos basados en Python. Y lo que te permite, para el que no obviamente no entienda, es que las otras plataformas RPA están basadas en un mundo, ¿ya? Eh, de Windows.
¿ya? Con librerías de Windows. Y al tener nosotros un mundo en Python, ¿ya? Eh, te puedes basar con librerías que son Python y siendo más concreto, necesariamente en el otro mundo tú tienes que abrir aplicaciones, abrir un Excel, abrir ciertas cosas. En este caso no. Entonces tú ocupas el procesador, la RAM de tu computador con unas librerías de Python y podrías aumentar tu velocidad de procesamiento hasta 1000 veces, ¿ya? Entonces, lo que me estás diciendo tú, mira, hay que probar este modelo. Perfecto. Alguien que sepa un poquito más de Python permite, con nuestra plataforma RPA, poder acelerar esa revisión de ese modelo, ¿ya? Y no metiendo los datos en un Excel o en otra aplicación, sino que ya bien ocupando la fuerza bruta de la máquina y haciéndolos correr mediante unas librerías que son de Python. Perfecto, clarísimo. Ah, perdón, que yo te moví. Ah, perfecto. Trabajo en equipo. Bueno, para abordar este tipo de proyectos, en mi experiencia implementando proyectos de RPA en auditoría y aplicando otro tipo de metodologías, como por ejemplo Agile, yo creo que en el fondo hay que utilizar este tipo de marcos de trabajo y este es un ejemplo de cómo abordar tal vez un proyecto de este tipo en base a una célula ágil de trabajo, guiados por un Scrum Master que en el fondo facilite el trabajo del equipo en esta célula incorporar al especialista de robotización o de TI al equipo, pero también incorporar a aquellos auditores que son los conocedores en profundidad de los procesos y de los negocios. En definitiva, hay que entender de que no son proyectos, por un lado, del jefe de auditoría, ni son proyectos del auditor TI o el especialista, sino que tienen que ser un proyecto de equipo y en el cual tienen que estar todas las partes integradas y por eso es importante incorporar a todas las partes necesarias, como por ejemplo el área de negocio o de TI, como usuarios de la información o como proveedores de la misma también, que es súper importante. Y en aquellos casos que internamente el equipo de auditoría no cuente tal vez con un especialista o con las herramientas, también pensar en contar con un experto externo a nivel de consultoría que te pueda aportar en toda la parte técnica a desarrollar en el proyecto. Yo creo que eso es importante también siempre considerarlo, pero siempre con una vista de hacerlo bajo un proyecto de agilidad. Entonces, acá el desafío es siempre pensar en grande, pero partir en pequeño. Es decir, implementar un mínimo producto viable, un caso de éxito, una victoria temprana, de tal forma que te permita convencer al resto del equipo, al resto de la organización y se motiven a ir por un proyecto mucho más ambicioso, mucho mayor. Entonces, al final, esto es absolutamente escalable en el tiempo. Finalmente, esto no tiene límite. Ahora, ¿cuál es el punto de partida? Que tenemos que atrevernos, tenemos que lanzarnos, hacer un piloto, probarlo, testearlo, tener un primer caso de éxito, de tal forma de que eso nos dé el impulso necesario para avanzar mucho más rápido. En la medida que nosotros, como auditores, vemos los resultados, la verdad que te empiezas a entusiasmar, Juan Jorge, y la creatividad ahí no tiene límite. En la práctica, liderando equipos de auditoría, lo he vivido en el sentido de que eh, el primer caso de éxito, en el fondo, te abre las puertas a un mundo de verdad impensado. Correcto. Sí, a ver, esto es fundamental. Sin duda ustedes pueden empezar automatizando procesos por su cuenta, eh, pero esto puede ser la ventana, la primera puerta que se abre, ¿ya? Pero después lo ideal es tener un centro de excelencia o un diseño de un proyecto más general de lo que está mencionando acá el AIO, es decir, tener células ágiles y que haya un comité que de alguna forma apruebe, que revise y que cada uno de los expertos pueda entregar sus conocimientos. ¿A qué me refiero? La persona de negocios tiene claro el proceso, ¿ya? La persona de consultoría tiene claro cómo debería ser el proceso, ¿ya? Y por otro lado está la área de TI, ¿ya? En donde tiene que revisar, ok, pero si hacemos este robot, no queremos poner problemas de seguridad, tiene que estar dentro de este rango eh,
de alguna forma que el robot pueda jugar y que no sea inseguro para la misma empresa. Entonces, al principio yo les invito a que pueden hacerlo, probar, jugar solos, pero después, ya a mediano o largo plazo, lo ideal es tener proyectos primero ágiles, sí, pero que tengan una estructura de un gobierno corporativo, un centro de excelencia, un COE, como se llama. Exacto, no, muy buen punto, Juan Jorge, porque en definitiva este es un tema que no solamente la auditoría interna quiere avanzar en robotizar procesos, o sea, está toda la organización, todas las áreas, de alguna manera robotizando procesos. Entonces, también nosotros como auditores tenemos que velar porque exista un gobierno de los bots dentro de la organización. Entonces, ¿cómo vamos a auditar un proceso o un gobierno de bots si no sabemos qué hacen, cómo funcionan ni nunca lo hemos hecho? Entonces, también es un Claro, aprendizaje para en el fondo ser una contraparte efectiva de que el negocio, la empresa, esté abordando bien el gobierno de los bots, porque hoy día es un riesgo también importante de que cada área empiece a generar sus propios bots con herramientas particulares en el fondo y sin un estándar. La verdad que eso te puede llevar a un problema mucho mayor. Entonces, como auditores tenemos la misión también de advertir, alertar y que esto se genere, tal como tú bien dices, dentro de un gobierno. Pero para auditarlo tenemos que entender de qué estamos hablando. Entonces, sin duda claro. que es un tema bastante interesante y muy desafiante. Así que Un hay poco, que un poco para continuar. explicar, un poco para explicar a las personas, a ver, cualquier cambio tecnológico puede hacer que el robot deje de funcionar. O sea, desde cambiar una pantalla, si yo tengo un robot funcionando desde mi computador y cambio de computador y cambio la pantalla y el robot podría estar funcionando con un tema de matriz por un sistema muy antiguo, ese robot deja de funcionar. Piensen ustedes que, ok, yo me voy, yo soy el que manejo y administro mi robot, pero resulta me voy. Y ese robot, ¿quién sabe cómo funciona? ¿Cómo se gatilla? Entonces, por eso tiene que haber un gobierno corporativo que sepa qué es lo que está funcionando, qué es lo que está haciendo. La verdad es que es tremendamente importante porque muchas veces estamos reemplazando tareas de personas por un trabajo automatizado, que es muy flexible y todo lo que hemos dicho acá, pero hay que tener ojo y cuidado con la evolución de esos robots. Y para eso es necesario un gobierno corporativo que sepa, que queden documentados, o sea, este robot hace esto y esto y esto. Y este es el alcance que tiene. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora Bueno, vamos ya, a conocer algunos casos en auditoría, Jorge. sí, claro. Algunas automatizaciones típicas, ¿ya? De auditoría aislada, ¿ya? Digitalización de informes de trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Hay muchos informes que yo necesito cierta parte de ese informe, ¿ya? Y yo puedo tener unas cosas que se llaman OCR, que es como un escáner, en donde me permite sacar la información y digitalizarlo para yo poder hacer el control, ¿ya? Incluso hay cosas escritas a mano o boletas, facturas que yo podría digitalizarlas. ¿Por qué? Porque obviamente la automatización tiene que cumplir tres cosas. Una, que sea digital. Otra, que sea idealmente algo repetitivo. En el caso de Thor, obviamente siempre es repetitivo. Por último, todos los años, ¿ya? Y otra, que tenga una estructura, ¿ya? Pero hay que partir con que sea digital. Hay cosas que muchas veces no son digitales y podemos de alguna forma con esta herramienta RPA digitalizarlas, ¿ya? Y ejecutar pruebas específicas de autoría, ¿ya? Utilizando, lo hablamos recién, programa informático, estadística, para ejecutar, por ejemplo, regresiones, etcétera. Entonces, este es el típico caso, es decir, ok, esto lo pesco yo y no tengo las facturas, pero las tengo, no sé, físicas, ¿ya? Bueno, digitalicémoslas, ¿ya? Y tenemos un OCR y esa información la pasamos y ahí empezamos a ejecutar las pruebas. ¿Qué otro tipo de casos? ¿Ya? Por ejemplo, revisar observaciones y fechas de vencimiento. ¿Ya? Esto está también en un video que vamos a mostrar más adelante, pero si tiene o no tiene observación, yo tengo que ver si esa observación y las fechas están al día o se están incumpliendo. Entonces, son cosas que son muy básicas para la capacidad que tiene uno, pero las tiene que hacer. Entonces, eso perfectamente el robot me puede estar revisando y decir, mira, no hay observaciones, sí hay observaciones, esto está vencido, preocúpate de esto. ¿Ya? Generar base con las fechas, por ejemplo, generar acciones mediante mail. Es importante saber que yo les había dicho que el bot puede hacer todo lo que tú haces en el computador. Ya estamos hablando, por ejemplo, mandar un mail, leer un mail y fijarme si en ese mail sale
una glosa que diga, qué sé yo, auditoría, ese lo leo, lo pesco y lo paso a tal. Y después, si dice auditoría, no, que pesque los campos numéricos y me los pase un Excel. Todo se puede hacer. Mandar un mail también, un aviso, ¿ya? Oye, está lista la base. Todo eso yo podría hacerlo con un bot, ¿ya? No, por eso les digo que todo lo que tú haces en el computador, de alguna forma puede automatizarse. El tema es que tiene que ser estructurado, digital, ¿ya? Y repetitivo para sacarle provecho. Aquí está el video que es justamente lo que le hablaba de base de observaciones. Esto es una auditoría interna, pero de una empresa auditora. Así que justamente estamos dando un muy buen ejemplo. Si me ayudan con el video, por favor. Lo que vamos a ver acá es un sistema de auditoría de sistemas con base a observaciones, ¿ya? Entonces acá lo que está haciendo es extraer los datos de reportes de clientes, ¿ya? Saca desde, en este caso del Excel, reportes de clientes distintos, ¿ya? Y los pesca y los lleva a una base de datos, ¿ya? SQL. Y después extrae información de esa base de datos y lo formatea para generar un archivo de alerta, para saber cuándo se vence y cuándo no. Y sobre eso envía reportes por mail. Entonces, si yo tengo que auditar un montón de cosas y necesito saber las observaciones o revisar ese Excel y de ahí mandar, oye, no hay una observación en este campo, tenía fecha límite el 3 de noviembre. Ok, le mando un mail a la persona que está en esa misma base de datos. Está viendo efectivamente mandó el mail y se está abriendo un mail en particular, ¿no? Entonces casos como este podría ayudarme a simplificar la vida en el sentido de tener alguien que me está haciendo un asistente, porque le está avisando a los demás que completen la información que tienen que llenar. Sí, Juan Jorge, ahí es un tremendo caso porque es una actividad absolutamente rutinaria que realizamos los auditores en la medida que nosotros generamos observaciones producto de nuestras auditorías y tenemos los planes de acción. En el fondo tenemos una gran cantidad de datos y esos planes de acción tenemos que hacer seguimiento. Y para hacer esos seguimientos o lo hacemos en Excel o utilizamos tal vez alguna herramienta que nos ayude en ese proceso, pero esencialmente es un proceso manual. Y ese proceso manual consume mucho tiempo. O sea, imagínate que si generamos una cierta cantidad de observaciones en el mes y eso tienes que hacerle seguimiento todos los meses, o si los tienes en fecha intermedia es más complicado aún. Entonces, de verdad es un tremendo tiempo que nosotros gastamos en una tarea que es absolutamente automatizable. ¿No? Entonces, es un muy buen ejemplo. Y poniendo un comparativo, tratar de hacer esto, automatizar esto con el área de TI, es un trabajo enorme para ellos, ¿ya? Sin una herramienta como una plataforma RPA. Esto tendrías que integrar varias cosas, tendrías que desarrollar cosas, tiene muchos if, pero para eso están las plataformas RPA, para justamente configurarlas y que te den este tipo de resultados, ¿ya? Entonces, cuando empezamos la automatización en procesos de auditoría, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Ya? Desarrollar objetivos de procesos para la automatización con RPA. O sea, ¿cuáles van a ser los objetivos? Lo que hablamos recién. Mira, ahorro de tiempo, un mejor control, hay un montón, pero hay que tener esos objetivos claros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Ya? Después, identificar y posteriormente entender el proceso. ¿Ya? Aquí es ideal que, bueno, los dueños de ese proceso expliquen bien, se identifiquen y nosotros les vamos a mostrar casi al final de la presentación algunas matrices de cómo ver y revisar cuáles de esos procesos pueden ser más rentables en el sentido o que aporten mayor valor, ¿ya? El punto número 3 habla de normalizar los datos de auditoría, ¿ya? Obviamente aquí una cosa es el proceso, entender ese proceso y después, okay, ¿qué es lo que necesitamos por el lado de auditoría? ¿Ya? Y que el RPA de alguna forma haga las pruebas de auditoría, las que nosotros mismos vamos a configurar. Y después de esto, que esté listo estos 4 puntos, decir, ok, evaluamos la implementación de RPA. ¿Qué significa implementarlo? Lo hablamos hace un par de slides atrás, decir, ok, bueno, hay un gobierno corporativo, voy a hacer este robot y qué es lo que pasa en el futuro, ¿ya? Evaluar la implementación y su efecto dentro de la organización.
¿ya? Entonces, poco volviendo a lo que partimos, en el sentido de que cuáles son el impacto de RPA en la habilidad del auditor, ¿ya? Eh, Aquí hay que tener mucha claridad de que como auditores y nosotros como cualquier trabajador tenemos que empezar a tener mayor visualización de datos. Idealmente son habilidades que deberíamos tratar de tener. Es una pequeña lógica de programación. Si no, ¿quién la va a tener? ¿Ya? Diseño de los modelos analíticos. ¿Ya? Además de habilidades personales, ¿ya? Que tienen que ver con la adaptación y comunicación como lo son hoy día. O sea, estamos trabajando de la casa, etcétera. Y sobre todo una mente abierta y crítica para poder aprender sobre todo a tratar de jugar con estas herramientas, ¿ya? Entonces, estas son las habilidades del futuro que cualquier auditor debería tener y uno como auditor debería centrarse en esto, o sea, ver los datos, tener algo de lógica de programación, tratar de poder diseñar esos modelos y estar abierto a un poco estas herramientas que son relativamente nuevas y que nos va a permitir un poco avanzar de mejor forma, ¿ya? Y bueno, ya para ir cerrando, Eladio, queremos un poco hacer una invitación y mostrarles parte de lo que de alguna forma podría ser un pincelazo de un curso y de cómo empezar a abordar un proyecto específico. ¿Mm? Sí, bueno, acá tenemos una noticia. En conjunto vamos a desarrollar un curso de robotización, pero para auditores. Entonces, en definitiva, acá lo que vamos a proponer es, de alguna manera, entregarles los elementos, profundizar en todo lo que hemos conversado hoy día con Juan Jorge, pero profundizarlo absolutamente en términos de cuáles son las ventajas, qué herramientas utilizar, eh, el, un curso esencialmente práctico, de tal forma que utilicemos algunas herramientas, podamos robotizar un proceso de auditoría, y de alguna manera ir generando una especie de proyecto para que cada función de auditoría interna empiece a avanzar esto, pero con algo concreto, que sea una prueba de verdad y que finalmente esto se transforme en un proyecto súper ambicioso en sus organizaciones. Así que vamos próximamente a informarles, comunicarles la fecha, horarios, etcétera, y es un curso absolutamente online, hecho por especialistas, incorporando todos los elementos de la automatización del proceso, pero aplicado al mundo de la auditoría, que finalmente esa es la idea, en el fondo acercar esto que puede parecer un poco lejano, Juan Jorge, pero acercarlo al mundo de la auditoría y vamos a poner toda nuestra experiencia y conocimientos para hacer un curso de verdad bien aplicado. Perfecto. Antes de mostrarles los siguientes slides, también hay unas preguntas para que no se vayan y les vamos a responder también, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de cosas existen en un mapeamiento general de procesos? Hay ciertas ponderaciones matemáticas y les vamos a mostrar este tipo de matrices, ¿ya? En donde vamos a definir los procesos, lo vimos en una slide anteriores, vamos a decir, ok, estos son los procesos que podrían ser candidatos a automatizar. Entonces vamos a ver, ok, cuál es la repetición de estos procesos, ¿ya? ¿Cuál es el impacto en la calidad, el volumen de las transacciones, impacto en el cliente final, en el NPS, ¿ya? Obviamente tenemos ciertos porcentajes que se pueden sugerir, pero ustedes pueden ir cambiando, ¿ya? El impacto en los SLA o KPI, ¿qué tan crítico es ese proceso? ¿Ya? O el impacto en la productividad, impacto en riesgos de fraudes y multas, ¿ya? Hay ciertos procesos que son muy pequeños y muy sencillos, que me acuerdo de algunos clientes que dicen, mira, hay que bajar esto desde, no sé, de Chile Compra, pero el tema es que si no lo hago, no lo reviso y no lo presento, después me llega una multa. Entonces es un proceso muy sencillo, pero prefiero que me lo haga un robot, ¿ya? Entonces, todo eso va sumando y voy poniéndolo en score para que la decisión de los procesos que se van a automatizar en un principio sea ese quick win y sea algo realmente relevante y discutido por todos, porque si no empiezan temas políticos, dicen, no, mira, este proceso es más importante de mi área porque es finanzas, no, este proceso es más importante porque es venta. Entonces, para no tener subjetividad, se hacen estas ponderaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos después llegar? ¿Ya? Deberíamos poder llegar a definir
y cuantificar esos procesos en cuanto a sus ahorros de tiempo y ahorros de costo, ¿ya? Y también tener una claridad con los beneficios no cuantificables, ¿ya? En cuanto a calidad, productividad, riesgo y fraude, abandono de clientes, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en el curso. Esta es la idea de los procesos, ¿ya? Para poder tener de alguna forma la capacidad de poder hacer un análisis. Sí, ahí, Juan Jorge, la tendencia natural de cuando uno piensa qué robotizar, finalmente tal vez parte por lo que tiene más a la mano, con lo que tiene en aquel proceso que tiene los datos y que de alguna manera en el fondo es más fácil automatizarlo. Pero tal vez eso no tiene un impacto tan grande. La probabilidad de implementación puede ser alta, pero el impacto tal vez no lo es tanto. Entonces, por eso es importante este tipo de herramientas de poder aplicarlo al momento de definir qué proceso yo puedo robotizar y cuáles de ellos pueden tener un retorno más alto finalmente. Correcto, correcto. Ahí, bueno, también apareció Patricio. Yo quería, un poco antes de ir cerrando, hay un montón de comentarios que me gustaría, incluso algunos Eso, Juan tienen Jorge. Mira, la idea es preguntas. ¿Ah? Sí, que ahora vayamos respondiendo un poco las preguntas, porque estábamos todos muy interesados. Una charla bastante entretenida, porque nos pusieron casos prácticos, que es lo que necesitamos hoy día. No tan solo la teoría, sino que cómo podemos digitalizar, cómo podemos ocupar los servicios RPA de verdad en los procesos de auditoría. Y como ustedes muy bien los dijeron, son servicios que vienen a apoyar, a complementar lo que se está haciendo, que yo creo que ese es el valor que puede entregar hoy día los servicios que se están haciendo a través de Rocketbot. Y la idea, como tú dijiste, es ir respondiendo varias preguntas que tenemos en el chat. Tenemos a Ignacio, que yo quería conversar con ustedes, pero vamos a responder primero las del público, que son los que están más intensos ahí, quieren conocer un poquito más de lo que pasó hoy día. Y nos dice, actualmente las brechas de automatización de procesos entre las grandes empresas y las pymes son enormes. Lo digo por experiencia propia. ¿Cómo nos enfocamos en llegar a ese 80% pymes que aún trabajan de manera manual en todo? Eladio, Juan Jorge. a ver, sí, Adelante, a Juan ver, Jorge. sí, a ver, efectivamente, la automatización por RPA está pensada hace muchos años que llega a la punta de la pirámide. Estamos hablando de empresas las más grandes, ¿ya? Nosotros justamente hicimos un Ujú. esfuerzo en poder tratar de llegar a empresas más pequeñas, ¿ya? No estos monstruos de empresas. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos con mayor flexibilidad, lo estamos haciendo con licencias que son gratis, con cursos que son gratis. Entonces, creemos que eso va a acercar de alguna forma empresas que son pymes que puedan sumarse al carro de la automatización, ¿ya? Ahora, cuando tú ya tienes procesos automatizados, va a ser más fácil también la comunicación con otras empresas y empezar a tener procesos que pueden ser hasta integrados entre ambas empresas, ¿ya? Perfectamente se puede hacer también. O sea, mira, yo saco esta información de mi empresa y te la mando hazme una base de datos y yo te la mando. Y yo creo que lo que está haciendo Rocketbot justamente va por ahí. O sea, yo lo digo en mis presentaciones a los inversionistas. Ya dicen, mira, nosotros apuntamos a este nicho, más que este nicho, a este segmento, ¿ya? Y resulta que, bueno, por cosa de que las empresas más grandes también se empezaron a interesar porque era un costo mejor, estamos trabajando con ellas, pero no quiere decir que las empresas pequeñas o medianas no puedan trabajar y automatizar cosas. Están las herramientas hoy día, es muy flexible y no se necesita grandes inversiones para empezar a automatizar. Sí, Perfecto, perfecto, Juan totalmente de Jorge. Mira, y acuerdo. aquí En hay una definitiva, pregunta directa. Hay una pregunta directa para ti, Eladio, que dice, ¿en qué tipo de temas recomiendas que se pueda aplicar RPA para pruebas de auditoría? perfecto. Bueno, había una lámina que pasamos demasiado rápido que se refería justamente a este tema. Por ejemplo, hay un tema de el uso de claves o contraseñas. Ese es un tema que siempre es súper sensible y una prueba típica de auditoría es un poco chequear de que no se estén compartiendo claves. Por ejemplo, el uso de mi clave de contraseña cuando yo estoy fuera de la oficina Ujú. con licencia médica o de vacaciones.
Y claramente ese es un tremendo riesgo desde el punto de vista de seguridad de la información y ciberseguridad también. Entonces, es una prueba que en auditoría hacemos, pero es una prueba que hoy día tal vez la podamos hacer una vez en el año, tal vez cada 6 meses, y automatizando esa prueba en particular, la podemos hacer todos los meses, diariamente si quisiéramos. Esa es una prueba que nosotros hemos Perfecto. hecho, hemos aplicado y trae resultados absolutamente inmediatos. Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, quiero que respondas también otra pregunta, Eladio, para aprovechar la continuidad de todas las preguntas que siguen cayendo. Ujú. Rodrigo nos dice, buenas tardes, ¿qué riesgos consideras que implica implementar RPA? Riesgos operativos de seguridad de la información. En la metodología ágil, ¿se tendría que hacer un análisis de riesgos? ¿Qué opinas, Eladio? Ya, perfecto, perfecto. Es una pregunta bien amplia, pero yo la separaría en dos. Por un lado, en términos de riesgo, claramente el principal riesgo tal vez ahí puede ser el tema de seguridad de la información, pero hay que tener claro de que toda organización, de alguna u otra manera, está automatizando procesos. Por lo tanto, lo importante ahí es que la auditoría interna se alinee al gobierno que tiene la empresa en términos de robotización, en términos de estándares, qué herramienta está utilizando, si la empresa está utilizando una determinada herramienta que ya está de alguna manera validada en términos de seguridad de la información. La idea es que la auditoría interna también siga esa línea. En el fondo, esta es una conversación que se tiene que dar abiertamente entre la auditoría interna y las áreas de ciberseguridad, de riesgo, de TI, de tal forma de, en el fondo, todos trabajar bajo un mismo gobierno. Eso es por un lado, de esa forma, un riesgo que es importante, se mitiga absolutamente. Y la otra pregunta respecto del análisis de riesgo en la metodología ágil, ahí mencionar de que la metodología ágil para efectos de implementar este tipo de proyectos se refiere a aplicar ciertas prácticas ágiles, ¿ya? Prácticas ágiles como, por ejemplo, cómo planificar, el cómo trabajar en equipo. En el fondo es una forma distinta, un marco de trabajo distinto en el que tienes que involucrar a todas las partes interesadas, al negocio, a TI, al mismo equipo, incorporando los especialistas también. Entonces, el análisis de riesgo es absolutamente complementario al Ujú. marco de trabajo que es la metodología ágil. En el fondo yo lo veo como cosas que son distintas, absolutamente aplicar prácticas ágiles en este tipo de proyectos, totalmente recomendable. Y el análisis de riesgo va a salir en forma natural. En cualquier tipo de proyecto tú vas a hacer un análisis de riesgo y vas a analizar qué riesgos operativos tengo, de seguridad de la información, etcétera. Pero lo importante es que ese análisis de riesgo sea de hecho dentro de un marco y dentro de un estándar que a nivel de la organización en general está definido. Y si no lo está, los auditores internos somos expertos en riesgo. Entonces vamos a trabajar de toda manera en un entorno que nos entregue una cierta seguridad respecto de que estamos abordando bien un proyecto de este tipo. Claro, ahí yo te ayudo también, te complemento lo que dijiste, Ladio, es en términos de riesgos operativos en RPA. Cuando ponemos un robot a trabajar en un proceso ya que tiene que ver con operación, siempre corremos el riesgo de que haya un error, que haya un problema y que no se pueda terminar ese Ujú. proceso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es que se partan con procesos que primero no tengan que ver con el cliente, ¿ya? Cuando partimos automatizando procesos, bueno, los, los procesos que tienen relación con el cliente final o externo, es decir, bueno, eso lo hacemos al último, cuando ya somos un poco más expertos, ¿ya? Primero automatizamos procesos que sean más sencillos y que si que el robot falla, me avise y lo puedo echar a andar. Después la otra sugerencia es, a ver, empecemos con procesos que cuando haga todo el trabajo, yo tenga el 100% de ese trabajo, ¿ya? Cuando empiezan a haber procesos que tengan muchas casuísticas, o decir, mira, lo que yo necesito de inventar, de este dato es el root. Ok, siempre va a haber en el Excel una fila que esa persona no tiene root, ¿ya? Porque no sé, era extranjero, qué sé yo. Empiezas con casuística y tienes que empezar a pensar, decir, bueno, cuando se encuentre el robot con una casilla que está vacía porque no tiene root, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Entonces, primero hay que tratar de que el proceso funcione en un 100%. Si no, es decir, ok, el 80% está bien, ok, y estos casos que quedan fuera de este 80%, ¿cómo los voy a manejar? ¿Me los va a entregar? ¿Va a poner en pausa el robot? ¿Que siga? Hay que ir pensando en esas cosas, pero yo partiría con procesos que son más sencillos. Y después se van a ir hacia esto y considerar
cómo vamos a trabajar esos procesos para que no haya un riesgo en la operación. Quiere decir que si yo voy a hacer este trabajo y voy a volver mañana y quiero que esté listo, sino que no quiero que esté parado. Y si es fundamental para el funcionamiento de la empresa, decir, bueno, ¿qué pasa si no llega a funcionar? ¿Podemos volver atrás? ¿Podemos hacerlo a mano? Esos son los riesgos operacionales, pero se pueden totalmente trabajar y tener opciones para resolver. Perfecto, perfecto. Mira, nos están preguntando también, ya Eladio causó sensación el curso online, nos están preguntando que se puede hacer en un horario donde todos podamos participar. Así que ahí la idea es ir revisando los distintos horarios de Latinoamérica para hacerlo coincidir justamente y que puedan participar desde México hasta Argentina y que nadie tenga problema como nos estaban diciendo. Y a su vez, la presentación y el video va a estar disponible hoy en la tarde en nuestro canal de YouTube. Así que la pueden revisar las veces que quieran. Y Eladio, Juan Jorge, no sé si me autorizan también a que compartamos la presentación para que también puedan revisar una y otra vez lo que deseen y así contactarse también contigo, Eladio, y contigo, Juan Jorge. Y ahí un poco respondiendo otras preguntas, Perfecto. Vanessa, por ejemplo, nos está preguntando, bueno, César, a quien ha estado muy interactivo, al igual que Rodrigo, nos dice muy buena matriz para priorizar los procesos a robotizar. Y Vanessa nos dice, ¿cómo combinar el trabajo de robot con humanos? Si es un proceso, hay un mínimo error que el robot pasó por alto. ¿Cómo identificar cuándo es necesario el trabajo en conjunto? ¿Cómo lo hacemos? Sí, una Buena, buena buena pregunta. pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Ahí, Sí. ahí Juan Jorge es el experto, Así pero es. en el fondo lo que yo he visto es que en el fondo tenemos distintos tipos de RPA. Tenemos algunos que tienen una participación en el humano y en otras no. Entonces ahí Juan Jorge nos puede comentar un poquito más y profundizar en eso. Sí, no, lo que hemos visto es que muchas veces cuando es algo muy esencial, se puede tener unas paradas de ese robot hasta tener un chequeo de un humano, ¿ya? Entonces, pensemos en un proceso en donde va y saca información y después no sigue la parte 2 de ese proceso hasta que un humano le dé el OK, ¿ya? Cuando es muy sensible, lo que estábamos hablando recién, cuando es muy sensible la operación y yo quiero estar seguro de que funciona bien, bueno, voy a revisar si es que esto lo hace. Y esto lo puedes diseñar de esta forma, es decir, que esto tiene que pasar por esta persona que es el experto y él le va a dar el OK si es que está la información rescatada del robot en forma correcta. Ahora, esto, esto es como, el robot es medio tonto en el sentido de que si tú diseñaste bien, el robot no se va a equivocar. Pero en un principio yo entiendo la pregunta y la inquietud. Es decir, que, ¿cómo hacemos para que el proceso tenga unas etapas manuales para no mandarnos un condoro? Dicho en buen chileno. Es una equivocación, significa condoro equivocación, para quienes están en otros países y no pueden. Bueno, Exactamente. De condorito. Correcto, correcto, claro, correcto. Mira, y exacto. William, para Eladio, en temas de auditoría de ciberseguridad, ¿por dónde iniciamos? ¿Cómo partimos en los procesos? De auditoría de Ujú. ciberseguridad. Bueno, el ejemplo que da es un caso súper concreto, el tema de los accesos a los sistemas. Por un lado están las contraseñas que nosotros utilizamos, pero también los distintos accesos que todos nosotros tenemos al interior de nuestra organización en los sistemas. Hay usuarios, perfiles, accesos, distintos tipos de usuarios con perfiles de administrador, etcétera. Entonces, con una serie de privilegios que nosotros perfectamente teniendo las matrices de roles y usuarios de la compañía, nosotros podríamos robotizar ese proceso. Pruebas que hoy día hacemos desde el punto de vista de auditoría con mucha interacción manual, con mucho Excel, para decirlo de forma súper clara. Hoy día ese proceso, una prueba de auditoría, perfectamente nosotros la podemos robotizar en ese sentido. Y en el ámbito de ciberseguridad, claro que la robotización nos puede ayudar un montón en este proceso. Perfecto. ¿Juan Jorge? Pensé que Juan Sí, Jorge no, quería... Sí. sin duda los robots nos pueden ayudar a este tema también. Por más que nosotros estamos avanzando en temas de Ujú. ciberseguridad también, el robot puede ser un elemento que nos puede ayudar. Programar un robot para que efectivamente revise lo que dice Eladio, o por ejemplo, trate de atacar alguna página o alguna otra cosa, nos va a ayudar a estar más seguros.
Si el robot entra es porque cualquiera podría entrar. Perfecto. Siguen cayendo preguntas. ¿Tienen más tiempo para responder? Porque tenemos todavía muchos asistentes que están ahí esperando su respuesta. Por ejemplo, Heidi Alexandra, que nos dice, ¿cómo empatizar las cada vez más restrictivas barreras de protección de datos ligadas a procesos de ciberseguridad versus la necesidad de democratizar la información para que los procesos de robotización e inteligencia artificial empiecen a fluir a todos los niveles de la organización? Eladio, Juan Jorge. Sí, bueno, una pregunta súper compleja, la verdad, pero en definitiva acá es un tema finalmente cultural. Finalmente la cultura de la empresa es la que tenemos que trabajar. Finalmente, claro, los datos hay que protegerlos, de eso no cabe ninguna duda, los datos son del cliente. El dueño de los datos es el cliente, no es la empresa. Las regulaciones están empujando mucho en ese sentido y por tanto como organización tenemos que tomar todas las medidas para efectos de mantener protegidos Ajá. esos datos, tener todas las herramientas de seguridad para en el fondo no tener algún riesgo que ponga a la organización. Pero eso finalmente es un tema que culturalmente la empresa tiene que definir el cómo va a trabajar cada uno de los datos. El gobierno de datos acá es fundamental. El gobierno de datos es fundamental en el sentido que tiene que haber una estructura y un gobierno al interior de la organización, cómo trabajar cada uno de los datos. Y hay, en el fondo, áreas que tienen que ser partícipes de esto, el área de ciberseguridad, las áreas de riesgo y, naturalmente, las áreas de auditoría interna también tienen que ser parte de. Pero finalmente es un proceso cultural que en la medida que esto se genere, un buen gobierno, esto va a fluir hacia todos los niveles de la organización. Perfecto. Claro. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Lo que pasa es que muchas veces un área de negocio o alguna persona en particular se arranca con los tarros en el sentido de empezar a automatizar. Y eso provoca problemas, provoca que después se toman decisiones en el sentido de, mira, se sacaron ciertas personas y culturalmente es la palabra correcta, porque cuando empiezan a haber temor de que la automatización va a hacer que se despiden personas, la información ya después no se entrega, etcétera. Entonces, ¿cómo empatizamos con esto? Tiene que haber un diseño de que todos vamos hacia este camino y todos vamos a empezar a automatizar cosas, ¿ya? Y es en pos y el bien de todos, ¿ya? Eh, Cuando pasa eso, ya toda la gente empieza a fluir, no le tiene miedo al RPA ni a la automatización y al contrario, empiezan a aportar. Perfecto. Mira, Juan Jorge, me quedo contigo porque hay una pregunta que va para ti. ¿Han identificado procesos comunes a toda organización que sean robotizables? Esto es importante para todas las lecciones aprendidas. Claro, a ver, nosotros incluso dentro de nuestro modelo de negocio tenemos uno que tiene robots que se venden relacionados como en una especie de App Store, ¿ya? En un marketplace, ¿ya? Entonces, si la pregunta es, ¿existen robots que funcionan en cualquier industria? Sí, funcionan en cualquier industria. Dos, que funcionan en casi todas las empresas, sí. Por ejemplo, algunos que se venden en forma masiva son descargar información desde entidades públicas, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, soy una pyme, hablamos hace poco de la pyme, dicen, oye, yo no sé si me mandaron una factura o no, tengo que revisar todos los días, es un robot pequeño, pero podría comprar ese robot en particular que me puede costar, no sé, metemos un precio, 10, 15 dólares mensuales, y el robot todos los días se mete por mí, con mis claves, con mis cuentas, ve si hay facturas, las descarga, me las deja en un drive y me avisa si es que hubiera una, Perfecto. ¿ya? Entonces, ese trabajo ya no lo hago todos los días y estoy pagando un robot como servicio, un asistente que me haga ese trabajo. Entonces, eso puede ser para casi cualquier pyme de Chile o cualquier pyme de Latinoamérica. En general, todas estas entidades públicas te permiten meterte y descargar tus facturas si es que alguna de estas te llegó. Perfecto. Mira, y Eladio, vamos con la última pregunta antes de ya terminar con la reflexión, sobre todo en lo que estamos viviendo aquí en Latinoamérica. Gabriel nos dice, de México, ¿RPA y BPM se relacionan de forma natural o cuál sería la complejidad en implementarlos, así como los RPA y los CRM que pudieran tener un cliente? Sí, la verdad, esa pregunta me parece que es más indicada para Juan Jorge, que es el experto en la materia. Sí. Buenísimo, Juan Jorge. A ver, dale. Primero, RPA y CRM.
sin duda pueden estar muy vinculados. Nosotros creemos que, y en general los clientes que tenemos están viendo sobre todo muchos procesos que tienen que ver con atención al cliente, y esa información del cliente está en el CRM. Estamos hablando, por ejemplo, si yo recibo una llamada o tengo un chatbot, cualquier cosa omnicanal, yo pudiera entender con inteligencia artificial que me está diciendo y después el trabajo que lo hace. Lo hace una persona que se llama el back, ¿ya? Que tiene que mandar esa información al cliente. Oye, no me llegó esto, no me mandaste la factura, habilítame o dame la aprobación de este crédito. Eso se puede automatizar, ¿ya? Ahora, yo hago ese trabajo y ¿a quién le mando esa información? Ya sé quién es el cliente, pero por otro lado necesito estar seguro y tengo que registrar que yo atendí a este cliente. Entonces tengo una comunicación constante con el CRM. Entro, saco información, pongo información nueva, etcétera. Entonces, el RPA puede estar de forma muy potente en atención al cliente y la herramienta que ocupa es el CRM. Ahora, en cuanto al BPM, obviamente esto no son competencias, al contrario, son complementarias, ¿verdad? Entonces, cuando hay procesos ya de alguna forma diseñados, tienen un Business Process Model en donde nosotros podemos complementarnos a ese proceso, ¿ya? Esto, yo lo que explico cuando hablo de RPA es que esto es como las manos, ¿ya? ¿Ya? No está el diseño, ni las pruebas, ni que se hicieron en un BPM. Esto es la parte ejecutable para poder hacer parte de un proceso, ¿ya? Entonces, esto es totalmente complementario, no es competencia. Yo diría que lo que está hecho en BPM puede complementarse perfectamente con RPA, con alguna de esas partes que son parte del Perfecto, proceso. buenísimo. Eladio, Juan Jorge, ya para ir pasando al momento de la reflexión. Ustedes mostraron una lámina donde se mostraba que un 2% de la parte de auditores internos solamente ocupaba e implementaba servicios de RPA, lo cual se transforma en una gran oportunidad también, porque son muchos los procesos que podemos hacer. De hecho, en la encuesta que hicieron ustedes también, se mostraba que veían factibilidades de entre 1 y 5 y más de 5 procesos que se podían implementar los servicios de RPA. ¿Cómo ves, Eladio, a Latinoamérica? Sobre todo que hace poco tú también hiciste un gran evento enfocado en la parte de auditoría interna. ¿Cómo ves el proceso? ¿Nos ves preparados? ¿Qué es lo que nos falta para partir? Para entender que estos procesos, hoy más que nunca, dentro de la transformación digital que estamos viviendo, sobre todo que tenemos equipos como estamos ahora, donde algunos están en el trabajo, otros están desde sus casas, por lo tanto los procesos tenemos que digitalizarlo y tenemos que automatizarlo. ¿Cómo ves a Latinoamérica la de hoy día justamente en auditoría interna, en automatizar los procesos? ¿Cómo lo ves? O sea, primero que todo, yo lo veo que es un tremendo desafío para la auditoría interna en general, independiente del país. La auditoría interna es una sola, la verdad. Podemos aplicar metodología B o C, pero finalmente la auditoría es una sola y todos tenemos que hacer casi, diría, las mismas pruebas de auditoría. El tema es cómo lo hacemos. Y así como lo hacemos, en el fondo hoy día no tenemos una opción de seguir haciéndolo de la misma forma, porque si lo seguimos haciendo de la misma forma vamos a tener los mismos resultados hasta ahora, y las expectativas en la era digital son distintas. O sea, nuestras contrapartes, en el fondo los directores de nuestras empresas, en el fondo están esperando mucho más de la auditoría interna, que en el fondo, como lo dijimos durante la presentación, empiezan a mirar un poquito más hacia al futuro, lo que podría ocurrir, a anticiparnos. Y en ese sentido, la oportunidad es maravillosa, es maravillosa. Lo que yo veo a nivel de la auditoría interna de Latinoamérica es que están muy interesadas en estos temas. En el fondo están ávidos de conocer por dónde empezar, como decía Juan Jorge. En el fondo es por dónde comenzamos. Y el tema Correcto. es que nos tenemos que atrever. Hoy día, como lo comentábamos, las herramientas están disponibles. El tema del costo no es una limitante. Los conocimientos también están disponibles. Hay personas que en definitiva han recorrido este camino y les pueden ayudar también a iniciar este viaje de la automatización. Entonces hoy día yo diría que están todos los elementos para atrevernos a hacerlo. Solamente es un tema de tener el propósito y el firme convencimiento que sí se puede. En mi experiencia, liderando equipos de auditoría y haciendo consultorías en este tipo, en el fondo les aseguro de que este camino es absolutamente viable y en un corto plazo podemos tener resultados absolutamente espectaculares. Entonces, la invitación es que se atrevan
a iniciar este tipo de proyectos, que de verdad no se van a arrepentir la verdad se van a arrepentir de una sola cosa, Patricio, de no haberlo hecho antes, nada más. Buenísimo. Y Juan Jorge, con este tema, ¿cómo lo hacemos? Porque ustedes ya han implementado muchos servicios, muchos procesos en Latinoamérica y en el mundo. ¿Cómo tenemos que partir? ¿Cuál es ese atrevimiento donde damos el go dentro de una organización? Claro, a ver, nosotros como Rocketbot lo que estamos haciendo es democratizando el RPA primero en Latinoamérica. La verdad es que hoy día estamos en 16 países. Quiero hacer un énfasis ahí porque nosotros trabajamos principalmente con partners y resellers. Hoy día son más de 80, ¿ya? Algunos que se especializan en RPA, otros que se especializan en integración tecnológica y hay otros, por ejemplo, partners como un Telconet en Ecuador que justamente pone a disposición ciertos bots, lo que les mencionaba, algunas telcos ya tienen un marketplace de robots y los puede colocar en la nube, ¿ya? Hay otros que se dedican a ayudarte y asesorarte. Entonces, ¿cómo empezamos? Esa es la gran pregunta. Se pueden acercar a nuestros partners o a nosotros. Existe la herramienta para descargar y para poder jugar y para poder hacer cosas de desarrollo. Y cualquier cosa estamos a disposición. Estamos a disposición de ustedes. Lo que estamos haciendo en el audio va a ser interesante, hacer un curso para algo concreto, decir, mira, estas son las formas, estas son de alguna forma las mejores prácticas para poder automatizar las cosas, ¿ya? Ahora, mi consejo es que se tiren a la piscina. Como decía Eladio, lo único que se van a arrepentir es que, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque de verdad yo no veo el futuro sin que tengamos nosotros un asistente robótico, computacional, que está ayudándonos a hacer el trabajo. Buenísimo, buenísimo. Eladio, Juan Jorge, un placer haber estado con ustedes. Cuando nos propusimos hace un par de meses hacer el webinar, dijimos, este va a ser la punta de varias acciones que vamos a estar haciendo enfocado en auditoría interna. Esto no para, esto tiene que continuar con talleres, con cursos, con seminarios, con próximos webinars. Podríamos también trabajar con un robot para que nos ayude también en los procesos y empezar a trabajar con la gente que está acá y empezar a trabajar en vivo. Yo creo que esas acciones podríamos empezar a hacer. Así que a todos los que se conectaron y a todos también los que nos siguen a través de redes sociales, les vamos a estar mandando información de, como dijo Eladio y Juan Jorge, todas las acciones que vienen. Esto no para, ¿cierto, Eladio? Esto no para. No, absolutamente, absolutamente. El punto de partida va a ser este webinar. Lo siguiente es el curso que ya les anunciamos. Como por ahí vi mucho interés, vamos de todas maneras, a ver el mejor horario compatible con todos los países, de tal forma de que puedan participar. Y va a ser un curso esencialmente práctico y entretenido, así que quedan todos invitados a participar del curso que vamos a realizar en conjunto Rocketbot, el Instituto de Auditores Internos de Chile, Digital Bank y Vision Consulting. Buenísimo. Juan Jorge, muchas gracias como siempre. Eladio, Piña, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos seguimos viendo, porque como dije, esto no para y sobre todo gracias a todos los que estuvieron también hoy día desde México hasta Argentina, por Facebook, por Twitter y también a través de 5 Días, el canal que está transmitiendo en Paraguay. Así que gracias a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias a todos los que nos están diciendo. Muchas gracias porque vivimos de usted y estamos para usted en este proceso de transformación. Así que nos vemos. Chao, chao, que estén muy bien. Chao. Gracias, Patricio. Gracias Muchas a todos. gracias. Chao, que estén muy bien. Súper bien. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.